Entonces, continuamos viendo los contenidos de dominio y recorrido, pero ahora aplicados a funciones de dos variables, ¿cierto? Recordemos que nuestras funciones de dos variables lo que hacen es tomar un vector de elementos y lo transforman en un solo elemento. ¿A qué nos referimos con vector de elementos? Nos referimos a un elemento seleccionado de un conjunto de elementos y un segundo elemento seleccionado de un segundo conjunto de elementos. Entonces, este vector de elementos, en este caso, como son funciones de dos variables, tenemos un x y un y, lo metemos en nuestra función, en nuestra juguera, que es nuestra función, y nos entregan un elemento que es la imagen en R. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 4 ejemplos en que tenemos funciones de dos variables y la imagen la dibujamos, la imagen de esta función la dibujamos en el eje Z. Es decir, la imagen de esta función va a estar dibujada en la altura de este gráfico. Entonces, y lo mismo para los otros 4 casos. Entonces, en el caso de los dominios de las funciones, en el caso del A, tenemos que la gran condición que tenemos es que lo que está adentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo. Como los dos números están elevados al cuadrado, no hay restricciones sobre x e y. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales, ¿cierto? Recordar que como estamos en un vector de elementos, el dominio tiene que estar en los dos conjuntos de elementos, ¿cierto? En un R para X y en un R para Y. En el caso del segundo ejercicio de B, tenemos algo similar, ¿cierto? No hay condiciones sobre X e Y, por lo tanto el dominio serían todos los reales. En el caso de Z se hace un poquito más restrictivo el dominio, ya que tenemos que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esa condición es la que tiene que cumplir el dominio en nuestro ejercicio. Y en el D, a pesar de tener una resta, vemos que tampoco hay condiciones sobre el dominio, ni restricciones sobre el dominio, ¿cierto? Ahora veamos las imágenes. Para saber cuáles son las imágenes nos podemos guiar por el dibujo, ¿cierto? Vemos que esta función entrega un cono invertido, ¿cierto? Entonces, que parte en este punto y empieza a subir. Por lo tanto, la imagen son todos los z mayor o igual que 0. Si nos fijamos, esta función no entrega ningún valor de z negativo. Solo entrega valores de z positivos. Lo mismo pasa en el ejercicio B. Sea cual sea la combinación de elementos x e y que yo utilice, la imagen de esta función va a ser de valores o alturas. Recuerden que estamos dibujando la imagen en el eje Z de altura. Las imágenes van a ser positivas. Por lo tanto, tenemos nuevamente que la imagen pertenece a los reales tal que Z o la altura o la imagen es mayor o igual que 0. Para el C tenemos algo similar. Y para el D tenemos que las combinaciones de x e y, como hay una resta, nos puede entregar imágenes mayores que 0, positivas, o también nos puede entregar imágenes menores que 0. Por ejemplo, en el número, si yo tomo x e y, 1,2, ¿cierto? La imagen va a ser 1 menos 4, va a ser igual a 3. Por lo tanto, en el punto 1,2, la imagen o la altura va a ser menos 3. Por lo tanto, la imagen está en todos los reales. En el caso anterior, me refería en el ejemplo me refería al punto 2,1, ¿cierto? El punto 2,1
me entrega el valor 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado y por lo tanto me entrega una imagen negativa. Bueno, en los casos que vimos recién tenemos que el dominio de las funciones vive en r cuadrado, ¿cierto? Vive en el eje x, vive en el eje x y el eje y, ¿cierto? Tiene un r para x y un r para y, ¿cierto? Por eso decimos que vive en r cuadrado. En el plano x, y, ¿cierto? Que es este dibujo de aquí abajo. Esto es el plano x, y. Y la imagen o el recorrido está en R y vive en el eje Z. Es decir, una combinación de puntos X e Y me entrega una imagen en la altura, ¿cierto? Y esta combinación de X e Y me puede entregar valores positivos, negativos, pero me van a estar formando un manto. Me forman un manto, ¿cierto? Con las alturas que componen estas combinaciones. Si el punto, por ejemplo, está en el suelo, en el plano, significa que esta combinación de x, y me entrega el valor 0 en z. Por lo tanto, tiene una altura z. Si esta combinación de valores x e y me entrega una altura positiva, voy a estar en un punto como este. Entonces, al tener distintos puntos de x, y, me arman distintas alturas, ¿cierto? Distintos puntos, distintas combinaciones de x e y me entregan una imagen o altura distinta, ¿cierto? Y con esto se va construyendo este manto del que hablamos. Entonces, nosotros sabemos que es bastante complejo dibujar o graficar este manto del que estamos hablando. Entonces la pregunta siguiente es, ¿habrá alguna metodología práctica para analizar este tipo de funciones que van desde de un dominio en el plano x, y a un recorrido en el eje z? Bueno, para enfrentar esta dificultad recurrimos a una metodología que son las curvas de nivel, en donde se grafica la proyección de la función para niveles constantes en el plano x, y. Una curva, como dice el texto, une todos los puntos que tienen la misma altura. Es decir, fijamos una altura y graficamos en el plano la proyección de esa altura. Luego serán una familia de funciones del tipo x, y es igual a una constante. Veámoslo gráficamente, para que quede un poquito más claro. Lo que estamos diciendo es que lo que hacemos nosotros con el manto que se dibuja con las alturas es pasarle un cuchillo. Tenemos que pensar que le estamos pasando un cuchillo o una guillotina, ¿cierto? Le atravesamos un plano, que es esto que vemos acá. Entonces, todos estos puntos que atraviesa este plano, todos estos puntos, ¿cierto? Todos estos puntos que atraviesa este plano tienen la misma altura, ¿cierto? Estoy atravesando el plano a la misma altura. Entonces, todas estas imágenes, ¿cierto? Todas estas imágenes que son la proyección de este plano en el suelo van a tener la misma altura, van a tener un z constante. Es decir, estoy dibujando en el plano x, y puntos o combinatorias de x, y que tienen la misma altura. Veámoslo con otro ejemplo. Imaginemos que tenemos un cerro. El cerro tiene una altura, ¿cierto? Aquí está la cumbre del cerro, aquí está la falda del cerro, ¿cierto? Y tiene distintas alturas. Entonces yo tengo que hay distintas combinaciones de x e y, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, los x e y podrían ser la latitud y la longitud, por ejemplo. Entonces, yo tengo que este punto de latitud y esta combinación de una latitud y una longitud, o de un paralelo y un meridiano, va a tener la misma altura en el cerro que esta combinación de latitud y longitud.
o de paralelo y meridiano, ¿cierto? Entonces, toda esta curva de nivel, el círculo más grande que estamos mirando, es una combinación de puntos en X, Y que tienen la misma altura, ¿cierto? Y como vemos, distintas circunferencias, distintas curvas de nivel van teniendo mayor altura. En este caso hacia adentro, las curvas de nivel van teniendo una mayor altura, ¿cierto? Partimos de una altura igual a 20 a una altura de igual a 45, ¿cierto? Que podrían ser decenas de metros o centenas de metros. Entonces tenemos que estas combinaciones, ¿cierto? Estas combinaciones de latitud y longitud, de meridiano y paralelo, de X e Y, van a tener la misma altura. Recordad que es como que yo atravesara un cuchillo o una guillotina por acá, ¿cierto? Es como que yo atravesara un cuchillo por acá. Entonces voy a tener que los puntos por los que atraviesa ese cuchillo, por los que atraviesa esa guillotina, son puntos que van a tener la misma altura. Son combinaciones de X e Y que tienen la misma altura. Y esto yo lo proyecto en el suelo, es decir, en el z igual 0, por lo tanto en el plano X, Y. Yo aplasto este cerro en el suelo y tengo este dibujo. Aquí tenemos, ahora vamos a ver otras aplicaciones de las curvas de nivel. Por ejemplo, tenemos lo que acabamos de hablar, que son las cotas en los mapas físicos, ¿cierto? Yo tengo combinaciones de, por ejemplo, paralelo y meridiano que me entregan la misma imagen. O sea, por ejemplo, todos estos puntos, los que estoy dibujando, por ejemplo, tratando de seguir el dibujo, todas esas combinaciones de latitud y longitud me entregan una misma imagen, que en este caso es la altura, ¿cierto? Yo tengo un mapa físico, una hoja, donde yo quiero mostrar o representar las alturas, ¿cierto? Como el mapa que yo estoy viendo no es tridimensional, sino que es una hoja, yo tengo que buscar alguna forma de representar esta altura. Y esta es la forma, con las curvas de nivel. Si buscamos un punto más adentro, por ejemplo, esta curva de indiferencia, son puras combinaciones de longitud y latitud que me entregan una misma imagen. Dentro de esta circunferencia, la imagen es una constante. Todas esas combinaciones me entregan una misma imagen, una misma altura. Otra aplicación son las isotermas. Tenemos que en estas combinaciones, todas estas combinaciones de latitud y longitud me entregan una misma temperatura, ¿cierto? Eso es una isoterma. Todos estos puntos, por ejemplo, todos estos puntos me entregan una misma imagen, que es una temperatura de, en este caso, 21 grados, por ejemplo.